Hola, buenos días. La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial de las bienvenidas a la charla denominada Perfiles de Google Scholar y ORCID, herramientas clave en la formación en el exterior. Mi nombre es Adriana Fernández, gestora de cooperación de la OIC-UCR, y hoy seré la moderadora de esta actividad, la cual con mucho orgullo enmarcamos en las actividades de la primera semana de la diáspora UCR. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Bolaños Villegas, la máster Laura Paniagua Arguedas, el doctor Juan Diego García Castro, la máster María Esteli Jarquín, subdirectora de la OIC, y mi compañera Carol Cordero, a quienes agradecemos su tiempo y su presencia el día de hoy. Les comento que esta charla se está transmitiendo en forma simultánea en dos plataformas distintas. Estamos compartiendo la transmisión desde el Zoom y el Facebook de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica. Pueden dejar sus comentarios o consultas en el apartado de comentarios de cualquiera de las plataformas y al final de las intervenciones tendremos un espacio para que los panelistas den respuestas a sus consultas. No está de más indicarles que los micrófonos de los asistentes deben de estar en silencio. Agradecemos que verifiquen este detalle para no interrumpir la actividad. Ahora sí, damos inicio a la sesión de hoy con las palabras de bienvenida por parte de la máster María Esteli Jarquín Solís, subdirectora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, María Esteli. Muchas gracias, Adriana. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este segundo evento de la Semana de la Diáspora. Me permito primero saludar a toda la diáspora UCR que nos escucha desde diferentes partes del mundo. Para la oficina, el desarrollo científico de estas personas docentes, administrativas, investigadoras, que han dejado nuestro país y están a miles de kilómetros de distancia para emprender nuevos rumbos académicos, el desarrollo científico de esas personas es nuestra prioridad. También me permito saludar a los panelistas de hoy, Pablo Villegas, quien además es ex becario de la Oficina de Asuntos Internacionales, regresó de realizar sus estudios doctorales en Taiwán y hoy es un destacado investigador de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, desde donde hemos podido ver toda la producción científica que desarrolla casi que mensualmente. Además nos acompañan dos integrantes de la diáspora, Juan Diego García, Laura Paniagua. Qué gusto conocerles, qué gusto ver toda pues, su crecimiento en estos años, así que en unos minutos escucharemos sus reflexiones. ¿Por qué una semana de la diáspora? Permítame referirme a tres aspectos esenciales. Lo primero es porque hemos puesto en el corazón de la internacionalización de la Universidad de Costa Rica a la diplomacia científica y la diplomacia cultural. Estas nos han servido de orientadores metodológicos sobre a dónde queremos llevar las relaciones internacionales de nuestra universidad y pues gran parte de esos esfuerzos pasan por articular a la diáspora UCR, a personas como Laura, como Juan Diego, a estas 164 personas docentes y administrativas que se encuentran realizando estudios en el extranjero con el apoyo de la oficina y de la Universidad de Costa Rica. Lo segundo es porque esta semana es un ejemplo de los puentes que nos hemos dedicado a construir a lo largo y ancho de nuestra institución desde enero, con instancias claves para la internacionalización de la U. No es por casualidad que esta semana es apoyada por dos vicerrectorías, la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Investigación, así como unidades clave para el desarrollo docente, como lo es el CEA y el RIFED. Y lo tercero es que esta semana está en el corazón de lo que hace el OIC, ser un ente articulador entre experiencias de internacionalización para la comunidad universitaria. Esta semana cuenta con la participación de 19 panelistas de diferentes instancias y caminos de vida, que nos hablarán desde diferentes países. De hecho, escucharemos a la diáspora hablando desde 6 países distintos: Estados Unidos, Países Bajos, México, Chile, Reino Unido, Colombia. Y en ese sentido, pues también quisiera dar un sentido de reconocimiento al equipo de la Oficina de Asuntos Internacionales y muy particular al equipo de movilidad académica que nos permite desarrollar una semana de este calibre, pero también darle acompañamiento a todas esas personas que se encuentran en el extranjero, muy en particular a doña Yamilet Damasio, la jefatura de esta sección, Carol, quien además es el enlace estratégico con la diáspora, un nuevo rol que estamos dando para articular a las personas en el extranjero. Y cómo no mencionar a Emanuel, Vivian, Aide, quienes están 100% entregados a la labor de acompañar a las personas becarias en el extranjero.
La charla del día de hoy es de gran trascendencia porque nos permitirá conocer mejor por qué son tan importantes herramientas como Google Scholar o ORCID en el desarrollo científico de una persona. Hoy escucharemos a tres personas, dos científicos, una científica, que nos contarán sus experiencias desde su trayectoria utilizando estos perfiles y nos contarán cómo han logrado utilizarlas en beneficio de su propia trayectoria y por supuesto para que quienes nos escuchen puedan desarrollar esos perfiles y también impulsar su carrera académica. Yo me despido agradeciendo a todos los que nos acompañan el día de hoy y por supuesto invitándoles a que nos sigan acompañando al resto de actividades de la Semana de la Diáspora. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, María Esteli. Ya va a llegar el momento de darle la palabra al doctor Bolaños para que nos presente su experiencia con estas dos plataformas en línea, Google Scholar y ORCID. Como miembros de la comunidad universitaria, ya sea que seamos personas docentes o personas administrativas, sabemos la importancia de los datos, de contar con información sistematizada para poder cumplir con un sinfín de procesos. Llámense en estos darnos a conocer en la academia, participar en congresos, o cualquier otra actividad de capacitación o académica, buscar y formalizar alianzas estratégicas, obtener fondos para proyectos individuales o conjuntos, preparar informes para instancias internas o entes externos, entre otras muchas posibilidades. Tanto Google Scholar como ORCID pueden verse como excelentes herramientas para registrar nuestros perfiles académicos y la búsqueda especializada de contenido y bibliografía científico-académica. Para no extenderme más, le cedo la palabra al doctor Bolaños, no sin antes compartirles una pequeña semblanza. El doctor Pablo Bolaños Villegas es investigador de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un doctorado en biotecnología de la Academia Cínica en Taiwán 2014, maestría en horticultura del Pingtung University of Sci-Tech de Taiwán también, bachiller en fitotecnia de la Universidad de Costa Rica. Ha llevado cursos en mandarín en el National Normal University en Taiwán. Está especializado en la reproducción de orquídeas y cuenta con proyectos en el Jardín Lancaster. Es miembro joven de la TUAS, de UNESCO, de la American Society of Plant Biologists, de la Society for Experimental Biology de Reino Unido y de la International Society for Horticultural Science de Bélgica. Es editor asociado de los Anales de Academia Brasileira de Ciencias, revisor de grants de la TUAS, miembro del Gender Advisory Committee de la TUAS también, revisor de artículos para Plant Cell, PLOS Genetics, PLOS One, Plant Cell Reports, Springer, Plant Growth Regulation, Ciencia Horticulture, Frontiers in Plant Science, Acta Horticulture, Bioprotocol, la Lancasteriana de la Universidad de Costa Rica y la revista de Biología Tropical. Además, como dato curioso, es amante del chocolate criollo costarricense, del café de Tarrazú y de los habanos Coiba. Bienvenido, doctor. Sí, buenos días. Y todo se puede en el café, eso es algo muy importante, ¿verdad? Y como ticos tenemos un arma secreta y es repartir bolsas de café a diestra y siniestra en el extranjero. Recuérdenlo. Es un gusto estar acá y es un gusto compartir con todas y todos porque realmente este tipo de iniciativas nos unen, nos hacen compartir, nos abren la mente, ¿verdad? Que el mundo es grande, que siempre hay personas con muy buenas ideas, ¿verdad? Yo estaba teniendo una conversación muy interesante con Juan Diego y con Laura y conociendo sus proyectos, ¿verdad? De María sé que está en todas partes porque tiene mucha iniciativa, ¿verdad? Entonces, como entendernos, conocernos y ver que digamos que juntos podemos muchísimo más que de manera separada. Entonces, si me dan permiso, no sé si puedo empezar a compartir. María, ¿puedo? Ok, entonces vamos a hablar un poquitico. Vamos a ver si está por acá. ¿Todos lo pueden ver? ¿Se ve? Hola. Sí, se ve. Se ve, ok, excelente. Entonces, vamos a hablar brevemente sobre cómo describir la obra, ¿verdad? ORCID y los indicadores, les prometo que no se van a dormir. Ok, entonces, lo primero sí era hablar un poquito sobre mi persona. Lo que más me gustan son las orquídeas y mucha investigación está ligado a eso, ¿verdad? A todos nos gustan las flores son un regalo, digamos, de nuestra biodiversidad,
¿verdad? Y digamos, yo trato lo posible de interactuar con la mayor cantidad de gente aquí en la U, ¿verdad? Porque tengo cerebrito pequeñito y sé que hay personas que también tienen muy buenas ideas, ¿verdad? Y que cerebritos pequeñitos juntos pueden más. Entonces, me encantan las orquídeas. Este año, con mi exdirector de maestría, publicamos un librito muy bonito que pueden descargar de Springer. Cada descarga cuenta, entonces ayúdenme. Y entonces es un librito sobre la biología de las orquídeas. Vayan y lo descarguen, porfa. Y sí, tengo una historia muy bonita con Taiwán. Hice 2 años de idioma en la Universidad Normal de Taiwán. Era una metodología didáctica muy interesante. Si no pasabas los quizzes diarios, te quitaban la beca y te ponían en el avión de vuelta. Entonces saqué muy buenas notas y aprendí bastante. Y los métodos didácticos asiáticos son un poco diferentes a los nuestros. Hice maestría de 2 años en el sur, en una universidad muy bonita, dedicada a la horticultura. Ya llevaba un buen tiempo. Y después hice el doctorado, es un doctorado de titulación doble en la Academia Cínica y en Chongqing University, y ahí me ayudó la OICE. Entonces, sí, lo hice mucho de mi vida en Taiwán, también conocida como Formosa. Gracias a la ICE, hice una visita en Shanghai, que es la capital financiera de China, en Fudan University. De ahí logramos publicar 3 artículos. A todos les recomiendo visitar esta universidad, es una maravilla. Vayan todos a Fudan, ¿verdad? Y aquí me ven, digamos, me invitaron a un acto y que está aquí soy yo, ¿verdad? Y estos todos son compañeritos que pude conocer. Y este es mi mentor informal, que es un señor que vive en Estados Unidos, en Penn State. Algo muy importante que deseo, digamos, aclarar a todos, es que la forma de hacer las cosas en Asia es un poquito distinta, porque en Asia priva mucho lo que es el confucianismo, que este señor Confucio, que vivió hace muchísimo tiempo, digamos, él enfatizó en sus enseñanzas la educación, el respeto a la autoridad y los valores familiares. Es el confucianismo, y hay templos en China, en Japón, en Taiwán, en Vietnam, en Corea. Y eso es algo que une culturalmente a Asia. Y algo que decía Confucio es: donde hay educación no hay distinción de clases. Entonces es un elemento muy bonito de la cultura asiática, la devoción a la educación, ¿verdad? Y la educación como un motor de movilidad social. Y entonces, algo también que quería hablar de Asia es que, bueno, las economías de China, Corea, Taiwán dedican muchísimo, ¿verdad?, de su esfuerzo a la investigación y desarrollo. Y desde 1995, digamos, no han bajado el 5% en crecimiento de presupuestos de inversión. Entonces, cuando la gente dice, ay, ¿cómo es que Taiwán o China o Corea han crecido tanto? Bueno, es porque hay un esfuerzo, es como ir al gimnasio, ¿verdad? Usted tiene que ir todos los días, ¿verdad?, por muchos años para estar sano. No es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, y eso tenemos que enfatizarlo en Costa Rica. Esto es algo que quería mostrarles, como desde 1960 el Producto Interno Bruto de Taiwán ha llegado en términos de paridad, ¿verdad?, de purchase power, que le llaman, a $40,000. Nosotros estamos en 12,000, ¿verdad? Y entonces por eso, ¿verdad? Porque hay que ponerle más esfuerzo a lo que es la investigación, al arte y a la educación. Entonces, cuando pensamos en lo que es la creatividad humana, ¿verdad? No solo hablamos de plata, sino hablamos de ideas, de la belleza, digamos, que es ver y conocer y plantear cosas, ¿verdad? Y la creatividad humana se puede expresar desde la arquitectura, ¿verdad? Zaha Hadid, ¿verdad?, y sus edificios hermosos. Se puede ver en la física, ¿verdad?, los diagramas de Feynman, ¿verdad? Todas las cosas increíbles que hace la gente, ¿verdad?, en astrofísica, en cosmología, los avances que hay en medicina, ¿verdad?, como, digamos, en esta pandemia se han desarrollado vacunas a una rapidez inusitada. La gente en el campo agrícola, cómo integran imagenología, ¿verdad? La gente que trabaja en informática y todos sus avances. Pero esto, digamos, no son esfuerzos individuales, son esfuerzos creativos de comunidad. Entonces, así como vemos cómo se mueven las ondas en el agua, también podemos pensar en esto, ¿verdad?, en patrones de diferentes ondas se intersecan, y cómo nosotros entonces somos parte de esos patrones, de esas redes. Entonces, cuando nosotros nos pensamos como una persona creativa, es útil vernos como redes muy grandes,
y que no hay ningún problema en conectarnos. Hoy en día hay herramientas que nos permiten. Una de esas herramientas que nos permiten conectarnos, esa parte, digamos, de ese flujo de ideas es ORCID. Y ORCID es sumamente importante, ¿verdad? Porque con ORCID usted tiene persona investigadora, un número. La gente puede decir, eso es deshumanizante. Bueno, lo que sucede es que en América Latina, en China, en muchos países tenemos gente con nombres muy similares. Podemos tener a María González, a Ana María González Gutiérrez. En Estados Unidos podemos tener a George Smith o George A. Smith. Y en los casos de la gente de China es todavía más serio, digamos, porque ¿cómo diferenciamos a Li Mingchen de El Chen? ¿Verdad? Es bien complicado. Entonces el ORCID lo que permite es darte un identificador universal. Entonces ya no hay problemas en que te confundan por el apellido y además mantiene tu récord de publicaciones, ¿verdad? Y puede ayudarte también a identificar qué otros posibles colaboradores hay. Vean, por ejemplo, el caso de mi persona. Yo soy Pablo Bolaños Villegas, pero en América Latina hay otro Pablo Bolaños, que es López. Hay otro que es un Sittler. Hay José Pablo Bulgarelli Bolaños. Hay Pablo Larcón Bolaños, por decir alguno de los casos, porque hay más Pablos Bolaños. Entonces, ¿cómo la gente va a diferenciarte? ¿Verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el ORCID nos ayuda a montones. Ok, muy bonito, mi amor, me encanta. Ahorita hablamos. Mi hija trae una calabaza. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Hay 50 Pablo Bolaños, entonces, ¿cómo diferenciamos esos 50 Pablo Bolaños? ORCID ayuda. Entonces, en ORCID uno crea, digamos, su perfil y ese perfil tiene la maravilla de que se conecta con Google o con Facebook. Entonces, yo teniendo un usuario en Google, puedo conectarme con ORCID. Y ORCID a la vez me permite conectarme a un montón de herramientas. Bueno, en ORCID está todo lo que he hecho, mis proyectos, dónde me gradué, con quién interactúa, que es información que cualquier persona puede buscar. Pero a la vez también ORCID te permite ingresar a las revistas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy siendo revisor de grants o de artículos, yo ingreso a la revista de una vez con mi ORCID. Esta es una revista para la cual hago revisión de manuscritos. No tengo que preocuparme por los passwords. Puedo ingresar de una sola vez con ORCID, ¿verdad? Entonces aquí está la revista, me dice cuántos artículos tengo que revisar e ingresé con ORCID. En una de las sociedades donde yo soy, ingreso con el ORCID, ¿verdad? Ahí está toda mi información. Entonces es una manera muy bonita como de aglutinar identidades y trabajos. Hay otra herramienta que se llama Pablons, donde está toda nuestra actividad como revisores informales de otras revistas, que es una actividad académica muy importante, ¿verdad? Y entonces ingresamos con ORCID, o bueno, si tenemos WeChat también se puede, con LinkedIn igual ingresamos y ahí está todo mi récord de revisión de artículos y te dice cuáles son las personas más activas en la UCR. Entonces también puedes ayudar a crear esa red, porque el quehacer académico es de estar juntos, ¿verdad? De cooperar, ¿verdad? Es una forma de cooperar. ¿Qué otras cosas debemos de saber? Bueno, en Google, por ejemplo, está mi historia. Si yo creo un perfil en Google, cualquier otra persona que tenga Google, indistintamente de si esté en la academia o no, puede ver qué artículos he publicado últimamente. Me aparece el índice H, del cual vamos a hablar en un momento, y además aparece la tendencia, ¿verdad? Entonces aquí se ve cuando regresé a la U en el 2014, tuve un bajonazo en citas, ¿verdad? Y poco a poco, gracias a la magia del café, he podido resucitar, ¿verdad? El café, muy bien, muy importante. Pero además en Scopus, que es otra herramienta, también se puede ver cómo van las citas, la cantidad de documentos. Y ojo, ahí está el ORCID. Entonces el ORCID es omnipresente, es gratis, nadie te lo impone, pero te ayuda a moverte entonces entre herramientas bibliométricas como nada, ¿verdad? Es sumamente útil. En ORCID y en otras herramientas va a aparecer el índice H. Y es importante que hablemos del índice H porque lo utilizan muchas universidades. Lo propuso Jorge Hirsch de la Universidad de California y es la cantidad de citas que reciben los artículos científicos. Y cada uno, ¿verdad? Tenemos un índice H, ¿verdad? Y entonces es la distribución de los artículos
y tiene, digamos, los primeros artículos con un H y eventualmente entre más citas obtienen los artículos, más alto es el índice H. El índice H entonces es un balance entre el número de publicaciones y las citas que reciben. Muy interesante. Entonces no solo es la cantidad de publicaciones, sino las citas que reciben las publicaciones, ¿verdad? Y entonces eso permite saber tu influencia. Qué interesante, ¿verdad? Pero no es solo, digamos, si yo publico en las grandes revistas del mundo, sino es tu influencia. Ahora, solo sirve para comparar científicos o investigadores o gente creativa en un solo campo. Yo no puedo extrapolar índices H, por ejemplo, de física con los de sociología. Son ramas diferentes, o con matemática pura, ¿verdad? Solo sirve para comparar gente dentro de una sola disciplina, ¿verdad? Y le da más importancia a la productividad por sobre, digamos, tener grandes hits. Yo puedo haber publicado una vez en mi vida en Science, ¿verdad? Que el índice H más, le da más igual a eso con una persona que ha publicado en revistas más humildes, pero de manera constante. Muy interesante, ¿verdad? Ese trabajo y lo vamos a ver porque muchos indicadores utilizan el índice H y les voy a mostrar un ejemplo. Google Scholar también utiliza el índice I, que mide el número de artículos con al menos 10 citas, y tenemos el factor Eigen, que también es muy popular, ¿verdad? Que es el número de citas para el último año de los artículos publicados en los últimos 5 años. Y este es un indicador que no es tan popular, pero sí cuenta adecuadamente o sí le da preponderancia a las citas en ciencias sociales, ¿verdad? Porque el otro, el H, no. Elimina las autocitas, que es cuando una revista se cita a sí misma, ¿verdad? Le da como más preponderancia, un poquito más al publicar en buenas revistas. No es popular, pero podría ser un elemento, digamos, para medir, digamos, la influencia de una persona. Y si alguno o alguna tiene tiempo libre y quiere adentrarse en ese mundo, puede ir a la biblioteca de Cornell. Bueno, ahí aparecen todos los índices, hay un montón, pero les digo, el más popular es el H. Las universidades tienen también formas de medir su propia productividad. Este es un índice desarrollado por Saimago, ¿verdad? Y entonces podemos ver, por ejemplo, cómo aumenta la fortaleza, ¿verdad? O el ranking de investigación de la U por sobre el tiempo, que es muy robusto desde el 2009 hasta ahora. Entonces también es posible medir la productividad hablar de productividad es un poco prosaico y grosero. Hablemos, digamos, de la influencia o la divulgación que tiene una universidad y esto es gratis, ¿verdad? Entonces ahí también nos muestra, digamos, cuál es nuestra influencia en términos de investigación, de innovación a nivel social. Son indicadores imperfectos, pero mejor es saber algo. También Saimago nos puede decir las áreas en donde en el último año la Universidad de Costa Rica ha publicado más. Entonces le puede permitir a alguien en la Vicerrectoría de Investigación detectar tendencias de investigación o tendencias de grupos y esto está de gratis, ¿verdad? Lo podemos ver en cualquier momento. Entonces aquí está ingeniería, matemática, física, biología, química, humanidades, ciencias sociales, ¿verdad? Les voy a enseñar entonces un ejemplo de un perfil integrado. Es algo que quizá nosotros podríamos llegar a tener algún día. Es combinar el ORCID más la información que está en Scopus, ¿verdad? Y esto es una universidad en Taiwán que se llama Zheng Gong. Y vean, la universidad desde el puro principio te dice cuántos perfiles hay, cuántos grupos de investigación, cuántos artículos han salido, cuántos proyectos hay, cuántas tesis hay y todo lo demás. Y vean, muestra las colaboraciones en todo el mundo en los últimos 5 años. Está en el sitio web de la universidad. Usted puede ir y ver todas las colaboraciones. Y si usted se fija en los investigadores, ¿verdad? Te da toda la información. Esta señora, la profesora Hong, te dice que el índice H es 17, es 4 veces mi índice, ¿verdad? Te dice la productividad, ¿verdad? Por año, número de teléfono, correo, sitio web. Te muestra todas las personas con las que esa investigadora ha cooperado. Te muestra en qué países ha cooperado. Entonces, te dice
cuáles son los proyectos y artículos que ha tenido, ¿verdad? 911 citas, 40 artículos, y que en el 2021 publicó este artículo que ya ha recibido una cita. Entonces, es posible integrar esa información, ¿verdad? Que está desperdigada. Nosotros podríamos tener un perfil institucional con además todas las palabras clave, ¿verdad? Por ejemplo, si trabajo en urbanismo, podría aparecer toda una serie de temas con los que yo he trabajado, ¿verdad? Entonces, muy interesante que sí es posible agregar esa información y sí que podríamos tener datos sobre cada persona. ¿Qué, digamos, que yo puedo ver desde mi subjetividad? ¿Cuáles son las posibles estrategias de colaboración a nivel internacional? Bueno, habíamos hablado de redes, ¿verdad? De que las redes pueden ser bastante grandes, pueden ser difusas también, pero redes al final. Usualmente lo que nosotros vemos es cómo se da énfasis a tener colaboraciones hacia el centro, hacia la metrópoli, hacia Estados Unidos y Europa, lo cual no es malo. Lo que yo sugiero humildemente es que nosotros rompamos con esa tendencia y también juguemos hacia ambos lados. También tratemos de extender la red de colaboración hacia grupos de trabajo en Asia, en Latinoamérica y probablemente en África, porque es algo que no ocurre usualmente. La gente está obsesionada con la periferia, pero sí con la metrópoli. Pero si yo trabajo hacia la periferia, es probable que yo encuentre grupos de trabajo con muchas ideas y con muchas ganas de trabajar. Por ejemplo, en América Latina, nosotros tenemos universidades muy buenas, ¿verdad? Con un perfil investigativo excelente. Sao Paulo, la UNAM, ¿verdad? La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Federal de Río de Janeiro, las universidades chilenas. Nosotros tenemos que buscar colaboraciones porque son grupos de trabajo que académicamente se la juegan, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una estrategia, dejar de solo ver hacia la metrópoli y movernos, ¿verdad? Hay una cosa muy importante, digamos, que hay que ver. ¿Cuáles son nuestras ventajas y nuestras fortalezas? Si nosotros pensamos en la inversión que hace nuestro Estado, ¿verdad? De Producto Interno Bruto en ciencia o investigación, hablemos de la parte académica, es relativamente bajo, ¿verdad? Por ejemplo, estos son datos de la OCDE. España invierte alrededor de un 1% del Producto Interno Bruto. Europa, 2,5%, que es el promedio de la OCDE. Estados Unidos, 3%. Taiwán, 3,5%. Israel, 5%. Entonces, nosotros invertimos relativamente poco. Estos son datos crudos y duros, ¿verdad? La gente puede tener opiniones, pero es un número. No obstante, hay indicadores de la UNESCO donde dicen que nosotros, a pesar, digamos, de nuestra relativa poca inversión en ciencia y tecnología, sí tenemos cierta influencia, ¿verdad? Estamos en este grupo, ¿verdad? Donde está la efectividad de nuestra productividad, que si bien es intermedia en términos de 50 artículos por millón de habitantes, es buena. Entonces, invertimos poco en ciencia relativamente, pero nuestra productividad de influencia es considerada como alta, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde tenemos que ir, digamos, colaborar, ¿verdad? Porque tenemos una buena reputación y que es, digamos, también desde mi subjetividad algo interesante que yo he notado, ¿verdad? Aparte por mi experiencia de vida en Taiwán. Taiwán solía ser un país agrícola y esto es una visita que hicimos a donde mis suegros en el 2019 en el sur de Taiwán. Esta es mi hija jugando un juego que los chinos consideran muy peligroso, que es de apuestas, pero ella estaba ahí. Entonces, Taiwán, el sur de Taiwán, donde son mis suegros, Taiwán es una zona rural arrocera. ¿Y qué pasó en Taiwán? Que en los 70s, 80s hubo un cambio social muy interesante, ¿verdad? Las familias fundaron pymes y lo que sucedió es que Taiwán, el 98% de sus empresas son pymes familiares. Entonces ahí es donde veo un crecimiento que está apoyado por la alta inversión en ciencia y en educación y que distribuye bien la riqueza, donde eventualmente gracias a la ayuda del Estado aparecen empresas de alta tecnología como TSMC, ¿verdad? Que es el mayor productor de chips del mundo, ¿verdad? Y los taiwaneses hasta fabrican su propia vacuna contra el COVID. Entonces, lo que yo he visto en mi experiencia en Taiwán es que los tigres asiáticos se industrializaron en una sola generación gracias a la educación, la ciencia y la distribución equitativa de la riqueza. Y que hay ciertos aspectos que nosotros podemos tomar de inspiración y que la colaboración científica, como lo vimos con la universidad que hablaba, debe ser crucial.
y ojalá que Costa Rica se transforme en un jaguar latinoamericano de la ciencia, donde todos tengamos nuestro ORCID. Entonces, ciencia o academia, porque puede estar la música, la arquitectura, más la cooperación, va a ayudar a que nos transformemos en un jaguarcito, ¿verdad? No un tigre asiático, sino un jaguar latinoamericano. Y los jaguares son muy bonitos. Muchas gracias. Gracias a usted. Qué importante, ¿verdad? Contar con un espacio que nos permita registrar nuestro trabajo, compartirlo de manera ordenada en plataformas que nos permitirán ser parte de una red gigantesca más grande de lo que quizás nos podamos imaginar. Conocer colegas, ¿verdad? En todo el mundo y traducir esas relaciones en alianzas y cooperaciones estratégicas que nos permitirán crecer como personas académicas, fortalecer nuestro quehacer académico y darnos a conocer en la comunidad de investigadora internacional. Así que muchísimas gracias. Ojalá que efectivamente nos convirtamos en ese tigre tropicalizado, de ese jaguar fuerte, que nos permita darnos a conocer a nivel mundial. Muchísimas gracias, Pablo. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera, la licenciada Carol Cordero, que es gestora de cooperación de la sección de movilidad académica y administrativa de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Y actualmente, como decía María Estelí en su introducción, es la champion de la diáspora UCR, ese contacto entre la universidad y todos los colegas que están en el extranjero. Así que le cedo la palabra a Carol. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Adri. Previo a presentar a las personas de la diáspora UCR que nos acompañan el día de hoy, quisiera contarles un poquito acerca de la sección de movilidad académica y administrativa de la Universidad de Costa Rica, la cual es impulsada desde los dos pilares de la internacionalización de nuestra institución: la diplomacia científica y la diplomacia cultural, tal como lo había indicado María Estelí, que permite crear caminos, formar redes académicas y generar la cooperación entre Costa Rica y universidades de distintos países del mundo. Actualmente, nuestra institución tiene el honor de apoyar en la formación de 164 personas docentes, investigadoras y administrativas en 21 países alrededor del mundo y cursando programas de especialidad, maestría y doctorado, y también realizando estancias postdoctorales, como es el caso de Juan Diego. Como parte de los esfuerzos para fortalecer el desarrollo científico de nuestra universidad a través de la internacionalización, la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa cuenta con 4 programas de movilidad desde y hacia el exterior. Primero, el ya mencionado programa de becas de posgrado al exterior y el de prestación futura de servicios busca la mejora en la calidad de la educación superior, orientada a generar un impacto en la comunidad universitaria y nacional, apoyando la formación de las próximas generaciones de doctores y másters del país. También contamos con el programa de becas de corta duración, que brinda apoyo económico a funcionarios y funcionarias de la universidad para participar en actividades académicas en el exterior, tales como cursos, pasantías académicas y de investigación, capacitaciones administrativas y académicas a los docentes, que permitan de licencias sabáticas, programas especiales diseñados por la OIC u otras unidades académicas de la universidad, mediante la cual se haya firmado un convenio, o bien para la conclusión de estudios de posgrado en universidades, centros o institutos de investigación del exterior, por periodos de 8 y hasta 1 año. Finalmente, con el programa de académicos visitantes, el cual propicia la movilidad académica de personas invitadas de destacadas universidades, instituciones y organizaciones alrededor del mundo durante periodos cortos, permiten que se realicen actividades como seminarios, congresos, talleres, conferencias, proyectos de investigación y otras actividades académicas a beneficio de estudiantes, profesores, profesionales del área y público en general. El día de hoy me complace presentar a 2 integrantes de la diáspora, del cual los he podido acompañar durante su aventura académica como funcionaria de la OIC, y me orgullece muchísimo presentarlos. Primero, está mi estimada la máster Laura Paniagua Arguedas, profesora de la Universidad de Costa Rica, apasionada por las ciudades, sus habitantes, el baile popular y eventualmente narradora de cuentos.
socióloga costarricense, y está finalizando el doctorado en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a las becas del convenio Claxo Conacid, la Fundación Heinrich Böll y la Universidad de Costa Rica, por supuesto. Su tesis se titula Habitar cuerpos expandidos, el urbanismo capacitista en la movilidad de las personas con discapacidad en Costa Rica, y ha trabajado en equipos de investigación en la temática de las migraciones, la segregación espacial, el hábitat popular y vivienda. Bienvenida, Laura, un placer de tenerte en esta actividad. Asimismo, nos acompaña el doctor Juan Diego García Castro, investigador postdoctoral del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, Chile, doctor en Psicología Social y máster en Psicología de la Intervención Social de la Universidad de Granada, México, España, profesor de la Universidad de Costa Rica en el Departamento de Ciencias Sociales de la sede de Occidente. Su línea de investigación se centra en el estudio de la psicología social, de la desigualdad económica, en temas como la tolerancia a la desigualdad, la percepción de injusticia distributiva, las actitudes hacia la distribución económica, ideologías, clases sociales, psicometría y América Latina. Es miembro activo de la Sociedad Internacional de Psicología Política y ha publicado en prestigiosas revistas internacionales como el Experimental Journal of Social Psychology. Juan Diego, bienvenido. Muchas gracias a ambos y de verdad nos honra tenerlos como integrantes de nuestra diáspora. Gracias. Y muchas gracias a ambos por acompañarnos. Este segmento que vamos a iniciar ahora, bueno, tiene la intención de que tanto como Laura como Juan Diego nos expongan sobre su experiencia en este mundo de los perfiles de Google Scholar y ORCID durante sus estudios de posgrado y postdoctorado, y que de paso nos den sus recomendaciones. Recuerda, ¿verdad? Hago el recordatorio de que estamos en 2 plataformas y que nos pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en los espacios correspondientes para que nosotros podamos ir trabajando luego para el segmento con el que continuamos. Así que les cedo la palabra a Laura, Juan Diego. ¿Cuál quiere iniciar? Laura. No, adelante, Juan Diego. Ok, bueno, primero un gusto, ¿no? Estar acá en esta actividad. Agradecer a la OICE por todo el apoyo que nos ha dado, ¿no? A toda la diáspora y a Carol especialmente, como ella mencionaba, que ha sido la persona enlace y que nos ha facilitado la vida enormemente, y quiero dejar expresión pública de ese agradecimiento y reconocerle el excelente trabajo que siempre ha hecho. Sobre ese tema, pues muy bien, la presentación de Pablo, ya he preparado un par de filminas sobre un poco algunas cosas que quisiera resaltar. Voy a ver si puedo por aquí compartir la pantalla. Creo que esto ahí se ve. Ok, lo ven, ¿no? Sí, se ve claro. Perfecto. No, un par de cosas nada más muy puntuales para, retomando lo que comentaba Pablo en un principio. Eso lo del uso del guión en los apellidos es algo fundamental, como él mencionaba. ORCID hay que tenerlo, digamos. Es una plataforma gratuita, es de divulgación abierta, no es una organización que genere lucro. Y es, como decía el compañero, es un identificador de autores y autoras. Y en nuestro caso, que tenemos apellidos que son muy usados, hay que hacerlo. Pero más que esto, eso significa que a la hora que nosotras publiquemos artículos, tenemos que firmarlos con el guión entre en nuestros apellidos. Digamos, en este caso, el mío, García Castro. Y eso puede parecer una tontería, digamos, un detalle menor, pero luego sí hace una diferencia a la hora en la cual uno lleva una línea de investigación. Digamos, uno quiere buscar un tema
cualquiera, digamos, arquitectura, desarrollo social, y uno encuentra algún autor o autora que trabaja el tema, que le parece importante, y comienza a ver que ha publicado varios artículos sobre esto, y el hecho, digamos, de utilizar el guión hace que sea mucho más fácil poder encontrar todas sus publicaciones. Entonces, claro, eso nos sirve también en el caso nuestro. Pero lo más importante es hacer buena ciencia. Cuando uno hace una buena ciencia, pues en general se vende sola, por decirlo de alguna manera. Pero también ayudar, digamos, a poder reflejar lo que hacemos y que sea fácil encontrarlo, nos va a llevar al otro tema, que es el hecho de las citas y el impacto, digamos, de la evaluación académica en función de esto. Y yo creo que eso también es un tema importante. En las ciencias sociales críticas, por lo general, tenemos, digamos, algún recelo, por decirlo de alguna manera, de medir el impacto de la investigación a través de este tipo de indicadores. Sin embargo, para bien o para mal, pues en el mundo en el que vivimos, en el mundo científico, esto es así. Y este gráfico que les muestro, nada más quería resaltar el impacto que en mi caso personal ha tenido la internacionalización. Yo en el 2010 empiezo a trabajar en la universidad como interino y ustedes pueden ver como al principio cómo, digamos, mis citas oscilaban hacia arriba, hacia abajo, pero es a partir del 2016, a finales del 2016, en el cual la OICE me ayuda con una beca para hacer los estudios doctorales, y en el cual me inserto en algunos grupos de investigación internacionales, en el cual el impacto ha venido ascendiendo paulatinamente, ¿no? Tal como mencionaba Pablo, yo creo que a todas nos pasa o nos pasará de momento en el que nos recuperemos a la U con las diversas tareas que tenemos, probablemente este impacto descienda, pero el hecho de mezclarnos o relacionarnos con equipos de investigaciones internacionales tiene un impacto muy, muy importante en la cantidad de citas que los trabajos nuestros puedan recibir. Y luego, lo último que quería mencionarles, en mi caso particular, es que lo del índice H y el índice I10 es bastante importante a la hora en la cual buscamos fondos internacionales, ya sea, digamos, grants o proyectos que tengan fuentes de investigación más allá de Costa Rica, o en mi caso particular, un postdoctorado, ¿no? Que son concursos que son altamente competitivos, y es muy importante poner esos indicadores dentro del currículum, que el currículum de personas investigadoras tiene sus características particulares, ¿no? Hay algunas cosas que tal vez no sean muy relevantes, otras cosas que sí son relevantes, y el impacto de nuestra producción científica, que se mide con el índice H, el I10 y los demás, pero esos como los más populares, es muy importante utilizarlos. Entonces yo creo que eso nos ayuda a, pues a mostrar el trabajo que hacemos y el impacto que tenemos. Y la última idea en relación a esto es que también es muy importante dentro de la ciencia abierta, voy a dejar de presentar que ya esto no lo necesitamos, es que utilicemos otras herramientas que existen en el cual podamos difundir nuestro trabajo, como por ejemplo ResearchGate o el repositorio institucional de la UCR, Clerua, si mal no me acuerdo el nombre. Porque a la hora de que se busca, digamos, yo publico un artículo. Ese artículo en las revistas, digamos, hegemónicas, bueno, revistas anglosajonas, por lo general, pues tienen derechos, digamos, de autor. Uno le cede esos derechos a la revista. Sin embargo, el borrador previo sí es de uno, que es lo que se conoce como el preprint, ¿verdad? Como la publicación, digamos, el borrador antes de publicar. Ese borrador, que es el artículo, pero sin la edición, digamos, ese sí podemos, digamos, difundirlo en cualquier repositorio. Es legal, ¿verdad? El artículo a veces no, pero el borrador sí, que al fin y al cabo dice lo mismo. Entonces, cuando nosotras subimos esto a ResearchGate o al repositorio institucional de la U, pues hay diferentes páginas en las cuales se puede acceder a nuestro trabajo. Y a la hora que se busca, digamos, un artículo, eso se colocan, los primeros que aparecen son los que más citas reciben o los que más, a los que mayor acceso hay. Entonces, si nosotros tenemos una diversidad de lugares en los cuales podemos colocar los artículos que hemos publicado, pues eso hace que sea más sencillo que
que se puedan conseguir, que las personas los puedan acceder gratuitamente, y esto conlleva pues que haya un mayor impacto o una mayor posibilidad de citas, o más que de citas, digamos que nuestro trabajo y el esfuerzo que hemos hecho con fondos públicos sea reconocido, sea por lo menos leído, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería como resaltar esos detalles para complementar un poco lo que Pablo había dicho, y nuevamente agradecer al espacio de la OAICE, que personalmente ha tenido un impacto, digamos, en citas en mi vida bastante importante. Gracias. Gracias, Juan Diego. Bueno, rescato una frase que dijiste, reflejar lo que hacemos y que sea fácil encontrarlo. Creo que eso es clave para el por qué estamos aquí en esta charla, viendo esas posibilidades de poder sistematizar nuestra información y que esté disponible para todos con los que podamos trabajar en el extranjero y a nivel nacional también. Y te cuento, digamos que a nivel de la OAICE agradecemos el gráfico de productividad que incluiste en tu presentación. Como persona administrativa de la universidad, siempre es muy normal que nos quedemos por fuera de los procesos de crecimiento de los académicos, y ver ese gráfico de productividad nos da también ese empujón de energía que como administrativos necesitamos para seguir haciendo lo que hacemos. Entonces, qué alegría saber que el trabajo que se hace desde la oficina ha impulsado la carrera de otras personas. Entonces, en ese caso te agradezco por compartirlo. Y bueno, tener en cuenta también esas otras plataformas, ¿verdad? Que tal vez sean más conocidas de momento, como el ResearchGate o el repositorio de la Universidad de Costa Rica, que son herramientas que tenemos más cercanas, ¿verdad? Y que podríamos aprovechar de mejor manera. Ahora le doy el espacio a Laura para que nos comparta su experiencia. Muchísimas gracias. Para mí es un placer compartir con ustedes el día de hoy. Agradezco muchísimo la invitación a ser parte de este diálogo. Quiero mandarle un saludo a la doctora Diana Senior, directora de la OAICE, a la licenciada Yamilet Damasio, coordinadora de la sección de movilidad, a María Estelí Jarquín, que nos acompaña en este espacio también, directora de la OAICE, y a la licenciada Carol Cordero, que también nos acompaña, que es nuestra gestora y muy amablemente nos ha acompañado en todo este camino. Verdad que es siempre importante esta parte que a veces no se ve, ¿verdad? Lo acaba de mencionar Adriana, toda la parte administrativa, ¿verdad? Que está detrás de la producción de este conocimiento también es fundamental, la parte de todos los apoyos que van más allá de la investigación propiamente o del trabajo en campo, son muy importantes de destacar. Yo también quiero saludar al equipo en general de movilidad académica por su acompañamiento y trabajo. Y por supuesto saludar al doctor Pablo Bolaños Villegas y al doctor Juan Diego García Castro en esta mesa que estamos compartiendo el día de hoy. Específicamente quisiera traer algunas reflexiones desde el urbanismo, que es en el área en el que estoy ahorita formándome, para analizar esta noción que han levantado sobre los puentes y las redes, ¿verdad? Son dos palabras, dos conceptos que me parecen súper ricos, súper interesantes para reflexionar qué sostiene nuestra producción y qué también, qué referentes la sostienen, ¿verdad? ¿Qué sostiene esos puentes? ¿Qué sostiene esas redes? Cuando pensamos en los puentes, yo me quedo como con la idea de que es este elemento que puede unir dos o más puntos. En verdad es una idea como más fija, como más estática de vinculación. En cambio, redes puede ser mucho más ligada a la movilidad, que es el área en el que he estado además recientemente. Entonces me gusta pensar ambas como necesarias y fundamentales, ¿verdad? Si podemos hacer la comparación entre estas plataformas de las que estamos hablando el día de hoy, Google Académico y ORCID, como un puente o como una red, ¿verdad? Entonces yo lo plantearía también como una pregunta para discutir en la mesa de hoy. ¿Qué pasa si la pensamos como puente? O sea, mi posibilidad de unirme en mi producción con otro colega, otra colega que está en alguna parte del mundo, ¿verdad? En diferentes países, o como una red,
¿verdad? Esta posibilidad de ver, bueno, quiénes están trabajando en estas temáticas, quiénes podemos empezar a leernos, incluso a juntarnos en trabajos colaborativos, ¿verdad? Y ahí destaco un elemento que me parece que Pablo recupera como central, que es la construcción colectiva del conocimiento. Y bueno, en el tema de las redes, ¿verdad? Cómo se pueden ir estableciendo también a través de que vas encontrando personas que se están haciendo preguntas parecidas o distintas, pero con las mismas metodologías, o que están en el área ya de hace mucho tiempo. Entonces yo quisiera recalcar también la importancia que tienen estas plataformas para ver la temporalidad de las temáticas, ¿verdad? Ahí lo señalaba también Pablo en el sentido de cómo podemos tener un registro desde que, ¿verdad?, iniciaron estas mismas plataformas de gente que ha ido subiendo sus trabajos o los ha ido alimentando, ¿verdad? Para pensar en el tema de producción como generadora, no tanto producción como una visión más capitalista o más de consumo, ¿no? Porque también podemos ver en estas plataformas esas otras dimensiones, ¿verdad? Si nos quedamos solo en el dato de descargas o en el dato de citas, el tema es que podemos caer en la idea de, ¿verdad?, que ser más famoso el que es más citado y no necesariamente es la persona más leída o la que realmente está haciendo un aporte que, ¿verdad?, puede estar cambiando un campo de conocimiento o haciéndonos un llamado de atención sobre elementos que hay que observar en un área de temática o de investigación. Desde mi experiencia con el posgrado, con el doctorado específicamente, acá en la Universidad Nacional Autónoma de México, he tenido la posibilidad de tener el apoyo directo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para poder realizar mi investigación, ¿verdad?, adicional a la beca complementaria de la UCR. El apoyo también del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que es otra gran red de producción, trabajo e investigación a nivel latinoamericano y mundial, muy reconocida. Y el vínculo con una fundación que es la Heinrich Böll México, con su oficina acá, que apoya a la población de México, de Centroamérica y el Caribe que estudian en México. Entonces, es un programa bastante interesante, bastante importante. Y en estos tres espacios, especialmente CLACSO y la Fundación Heinrich Böll, hemos tenido espacios de intercambio y encuentro, ¿verdad? Esto lo quiero señalar porque nos permite intercambiar entre becarios, personas que estamos investigando diferentes temáticas, que nos pasamos bibliografía, que nos recomendamos también personas que están investigando en las áreas cercanas y que también es un vínculo para el tema de publicación. Y por eso lo quiero señalar vinculado al Google Académico y al ORCID. Y hay otro programa en el que he podido tener vinculación que es el TriSpaces, que ese también es una red, son redes que podemos como vincularnos en investigaciones que están en curso y también a futuro. Otro elemento fue, y a propósito de Chile, estamos ahora conversando sobre el ambiente académico en México y en Chile, esa MOVIT, que es Movilidades y Territorios, que son varios académicos y académicas que están trabajando en los temas de movilidades, Paula Girón, Walter y Milan y varios. Y ahí el tema de conexiones que se pueden estar estableciendo para generar productos. Pero eso que le estoy hablando de las redes es como lo que está detrás de estas plataformas, ¿verdad? Es lo que tal vez ayer en la conferencia veíamos, cómo son estas personas, las redes construidas por gente, ¿no? Y por vínculos que a veces quedan como invisibles en el producto que se lee, ¿verdad? En el artículo científico, en el libro, en la publicación. Entonces, recalcar esto, me gustó muchísimo el señalamiento que hace Pablo al tema de la educación, de cómo centrarnos también en darle un valor fundamental a la formación de científicos y científicas, ¿verdad? Entonces ahí lo que podemos llevar como estudiantes y que nos hemos formado en las aulas de la Universidad de Costa Rica y también en el extranjero,
a las nuevas generaciones, a los que vienen llegando, a los que están iniciando esta carrera por el mundo del conocimiento y la creación científica. Y de ahí lo quiero vincular a algunos asuntos que de repente no tienen que ver con un tema exclusivamente de tecnología de la información o del Internet o de las plataformas. Y es cómo hacer uso de esto de una forma ética, ¿verdad? En la ética de la investigación, creo que uno de los principios iniciales fundantes es reconocer el trabajo del otro, reconocer el trabajo de la otra persona que alimenta nuestras creaciones, que alimenta incluso la pregunta inicial que nos lleva a un tema. Y ahí yo creo que, ¿verdad?, es muy, muy interesante cómo debemos cuestionar este tema también de el plagio, ¿no? Y de las situaciones que se están presentando de manera muchísimo más fácil en algunas cuestiones como trabajos, investigaciones inclusive, ¿verdad? Nos presenta alertas. Entonces yo creo pensar el Google Académico como, ¿verdad?, una grandísima herramienta, pero que también de repente si no se le acompaña con esta formación ética de responsabilidad de quien investiga y de quien publica y de quien afirma y cualquier elemento, que debe ir la referencia realmente bien realizada, ¿verdad? El mismo Google lo puedes realizar dependiendo del sistema de citación que requieras. Entonces son cosas que creo que deben ir de la mano y que debemos tener siempre presentes en esta formación de investigadores e investigadoras. Otro aspecto que me parece muy bonito, que me ha servido muchísimo a la incorporación en ORCID, es el contacto a través de revistas internacionales para la evaluación y también a participar en actividades internacionales. Algo muy reciente, ahora el septiembre pasado, recibí la invitación a ser parte del Seminario Internacional de Música y Transformación Social. Yo no tengo formación en música, pero tengo muchísimo interés, ¿verdad?, en el tema de las migraciones, y en algún momento publiqué un artículo a nivel de una revista de Colombia, la revista de Ciencias Sociales, en el que hablaba de los contenidos, a través de un artículo, los contenidos que hay en la música latinoamericana sobre la migración, cómo refieren a este tema. Y a partir de ese artículo se dio el interés de parte de este seminario de invitarme a hacer una conferencia magistral. Entonces, ese tipo también de elementos creo que proyectan el trabajo no solo de la Universidad de Costa Rica y que realizamos como científicos o científicas en las universidades, sino también en nuestros vínculos con la comunidad, ¿verdad? Son actividades que muchas veces pueden llegar a otros oídos que son fuera de la academia, que están fuera del ámbito de intercambio exclusivamente, que a veces puede convertirse en un espacio muy cerrado, ¿no? El de las universidades. Entonces también me interesa recalcar eso y dejar ahí como esta pregunta que les lanzo, ¿verdad? Estos elementos que también nos pueden llevar a la reflexión, que llevemos a las aulas, que llevemos a nuestra preparación más como investigadores e investigadoras, y que son centrales en la producción académica, ¿verdad? No es simplemente dejarlo en términos de escritos o de números estadísticos, que siempre son muy importantes a tomar en cuenta, pero que requieren el acompañamiento de otros elementos. Entonces lo dejaría por ahí, agradeciendo muchísimo la invitación y la escucha por parte de la diáspora, que sé que está conectada en diferentes partes del mundo. Gracias, Laura. Bueno, tu metáfora, ¿verdad? De estos puentes y redes, ¿qué lo sostiene? Yo te aportaría diciendo que el conocimiento lo sostiene a ambos. El trabajo conjunto sería también como parte de sus bases, que ambas, coincido con vos totalmente en que ambas estructuras son necesarias y complementarias. Y aporto también de que son estructuras que nos van a llevar a otro lado, ¿verdad? Nos van a permitir cruzar a otras fronteras. Y con respecto a que, bueno, que mencionaste la parte de ética y responsabilidad, son valores clave de nuestro quehacer como investigadores e investigadoras, pero sobre todo como docentes, ¿verdad? El conocimiento es poder, y poder transmitir esos valores tan importantes de nuestro quehacer a nuestros estudiantes,
pues también es muy, muy importante. Les agradezco, no sé, Pablo, si tenés algún comentario junto con ellos. Bueno, la importancia de ser personas positivas, propositivas, ¿verdad? Que estén, digamos, felices con su trabajo, digamos, porque el trabajo creativo es un trabajo de muy pocas personas. Noam Chomsky suele referirse a las personas investigadoras como una élite. Nosotros no pasamos el tiempo, sin menospreciar a nadie, no pasamos el tiempo en una fábrica, no pasamos laborando, no pasamos tiempo en una mina, no estamos vendiendo papitas en una esquina. Hay gente que realmente trabaja muy duro de esta forma todos los días, poniendo su esfuerzo. A nosotros, la comunidad mundial de investigadores, nos han premiado con trabajos muy especiales donde podemos dedicar nuestro tiempo a pensar. Pensemos que nuestro pensamiento está dedicado hacia avanzar a todos en la sociedad. Digamos, si bien nosotros tenemos condiciones de trabajo muy bonitas, ojalá que nuestra habilidad intelectual ayude a mejorar el estándar de vida de todos, ¿verdad? No verlo, digamos, únicamente como un divertimento intelectual, sino como una forma de hacer cambiar a la sociedad para bien. Eso es sumamente importante. Y lo digo porque muchas veces en Costa Rica, digamos, en el contexto actual, en ley de empleo público, de cuestiones fiscales, se enfatiza o se trata, digamos, usamos esta idea de que somos personas desconectadas de la sociedad, que estamos en una burbuja. Y la realidad de la UCR que yo percibo es otra. En general, las personas en la UCR salen, hablan, tratan de tener un impacto. Entonces es muy bueno que reconozcamos nuestra labor, ¿verdad? Y que reafirmemos nuestro compromiso social. Soy agrónomo, digamos, no hablo también como la gente de ciencias sociales y me cuesta un poquito, digamos, expresar ese tipo de ideas. Soy un poco tosco, pero es eso, digamos, reafirmar nuestro compromiso social es muy importante en estos tiempos en que se critica y se analiza mucho el accionar de las universidades públicas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a Juan Diego y a Laura también por su intervención. Espero que las experiencias que se hayan compartido aquí en este espacio incentiven la apertura de muchos perfiles, nuevos grupos de trabajo y la formalización de nuevas cooperaciones en el futuro cercano. Y bueno, hay algunas preguntas que ya nos han redactado en los espacios de comentarios. Invito a los demás también que si tienen alguna consulta o comentario para los ponentes de hoy, pues nos las hagan llegar a las secciones tanto del Zoom como del Facebook para que podamos responderlas en este espacio. De momento, esta me parece que era para Pablo originalmente. ¿Esas estadísticas de impacto de publicaciones por universidad están abiertas a todo el público? Ok. Hay estadísticas sobre lo que se percibe que es el ranking investigativo. No es impacto de los artículos como un número, ¿verdad? Eso no existe. Pero hay una base de datos que se llama SCI MAGO, ¿verdad? Que te permite, digamos, ver el impacto investigativo de una universidad, ¿verdad? Pero no es un número absoluto, es una comparación, ¿verdad? Eso se llama SCI MGAO y es gratis. Uno puede ingresar y puede comparar universidades, ¿verdad? Puede comparar su impacto social, su impacto investigativo, ¿verdad? Y es gratis, sí. Ok, perfecto. Nos preguntan también cómo se gestiona un preprint. Si la revista al revisar tu artículo te pregunta si no ha sido difundido de previo. ¿Cómo se maneja esta situación o posible conflicto? Bueno, Pablo, si querés decir algo, pero... Dale, Juan Diego, dale. Digamos, los artículos no son publicados previamente, ¿no? En general, es decir, uno no puede publicar 2 veces un artículo, no el mismo. Y uno lo que, las revistas, por lo general lo que hacen es que, eso, fíjate,
se cercioran de que el artículo no haya sido enviado a otra revista simultáneamente y tal, pero el producto, digamos, el borrador que uno envía antes de la edición, ese sí es nuestro, digamos. En general eso es un gran tema, que de hecho podríamos hacerlo para una próxima actividad, ¿no?, de la diáspora de la OAIC, que es el acceso abierto a la ciencia, que pues lamentablemente pues las principales revistas, digamos, dentro de lo que llamamos ciencia social hegemónica o las grandes revistas anglosajonas, por decirlo de alguna manera, o las grandes empresas editoriales tipo Springer o Elsevier y todas estas, pues de ahí cobran, ¿no?, para que uno pueda acceder a los artículos, aunque también la creatividad ha hecho que haya plataformas alternas, ¿no?, para poder acceder a ellos. Es otro gran tema, pero entonces uno le cede los derechos para poder publicar, que eso no está nada bien, pero así es como funciona. Ahora, de nuevo, el borrador sí es nuestro, entonces uno no puede subir el artículo como tal, el artículo ya diseñado, el artículo final no lo puede subir a una plataforma, porque ahí sí, digamos, violaríamos derechos de propiedad intelectual, o violaríamos los derechos que le cedemos, digamos, a esas editoriales para que nos puedan publicar. Pero los borradores, es decir, el Word, por decirlo de alguna manera, el Word que nosotros hacemos, ese Word que es, vamos, que contiene las mismas palabras, el mismo contenido que el artículo final, pero sin editar, ese Word sí lo podemos subir como un preprint. Eso es lo que se conoce como un preprint. Eso sí lo podemos difundir sin ningún problema. Y no entra, digamos, en problemas, digamos, legales. Eso es lo que generalmente se hace, o algunas personas hemos estado haciendo, para poder difundir nuestra producción gratuitamente, aunque, digamos, al final, por términos probablemente de impacto y otras cosas capitalistas, terminándoles cediendo, digamos, el derecho a la revista. Pero no hay ningún problema en compartir el preprint. Es una práctica, digamos, bastante importante y recomendada para poder divulgar las cosas que hacemos, ¿no? Si uno googlea preprint, ahí va a encontrar bastante información. Incluso las grandes editoriales tienen políticas al respecto, pero sí no hay ningún problema en hacerlo, hasta el momento. Muy bien, muchas gracias, Pablo. ¿Querías agregar algo? Ahí, mientras Pablo se conecta, ha estado publicando la información de las estadísticas en el chat por si gustan tomarlo. Gracias. Ahí Juan Diego habló un tema importante y del que tenemos que hablar eventualmente. Las revistas importantes no solo cobran la suscripción, sino que cobran para que puedas publicar. Y en el mundo en desarrollo eso es bien duro, porque que te cobren $2,000 para publicar en una revista después de que has pasado, digamos, la has pasado a palitos para que te acepten el artículo, es bastante oprobioso, es bastante feo y es bastante duro. En el mundo desarrollado, digamos, la gente percibe el acceso abierto como un derecho, digamos, la sociedad tiene acceso a ver los artículos, y si tenés un grant de 50,000 euros, pagar 2,000 no es un gran problema. Entonces, en el mundo desarrollado no es un problema pagar el acceso abierto, pero en Costa Rica sí, ¿verdad? Donde nuestros proyectos no llegan a tener tanto capital. Entonces, la UCR apoya, digamos, pagar estos fees, y sí tenemos apoyo de la Vicerrectoría de Investigación. Entonces, ha habido acción decisiva, pero tenemos que estar conscientes de que esta tendencia nos hace daño, y tenemos que ser muy abiertos en cada foro al que vayamos, en cada grupo en el que estemos, de decir que el que paguemos por publicar es cruel para los países en desarrollo y que deberíamos de estar exentos, ¿verdad? Lo que habla Juan Diego de los preprints es una forma novedosa, ¿verdad?, de ir en contra de esta corriente, ¿verdad? Hay preprints muy buenos, BioArchive. Yo tengo 2 artículos este año porque no puedo pagar 2,000 euros o 5,000 euros. BioArchive es una forma para los que estábamos en biología, hay diferentes archivos, y que en muchas universidades de Estados Unidos ya los preprints se cuentan a la hora de evaluar obra académica, ¿verdad?
porque es información y está disponible a todos y es una manera de democratizar el acceso. Entonces, sí, ojalá Juan Diego, Laura y todos estemos presentes en algún momento en un foro sobre el acceso libre a la investigación. Es un buen tema. Laura. Sí, yo quería señalar esto que está planteando Pablo y Juan Diego es fundamental. ¿Verdad? De repente estamos hablando de la plataforma en donde ya está el producto, pero previo a eso hay ponencias, hay congresos, hay actividades de reunión, equipos de trabajo, ¿verdad? Que están ahí presentes. Incluso el colega de confianza al que le prestamos el documento para que nos diga con toda sinceridad, esto no se entiende, aquí falta, ¿verdad? Reescriba tal parte. Entonces hay un trabajo muy grande, colectivo, ahí presente. Y también estas actividades en las que se hacen los congresos, las ponencias, también son caras, ¿no? La universidad siempre tiene como esta posibilidad y a muchas personas nos ha facilitado para poder cubrir nuestro viaje, nuestro hospedaje, ¿verdad? La alimentación, todo lo que requiere para poder asistir a ese congreso y presentar esas ponencias, que, ¿verdad? La pandemia nos enseñó, ¿verdad? Cómo hay que generar otras formas para hacer estos encuentros al no poder ser presenciales, ¿verdad? Pero yo creo que también es necesario que sigamos levantando esta importante presencia de las universidades, generando actividades de un acceso más ligado a la comunidad, ligado a, ¿verdad? A no solo el ámbito académico, porque hay comunidades académicas sin duda, pero de repente esto de la élite me resuena muchísimo que señala Pablo, ¿verdad? Si estamos cada vez más, incluso en el lenguaje que utilizamos, ¿verdad? Para transmitir estos conocimientos, cerrando y cerrando, vamos a llegar a un punto en el que solo entre conocidos y conocidas nos vamos a hablar, ¿verdad? Y esa no es jamás puede ser la misión de las universidades y de la ciencia en sí. Entonces, romper con estas nociones de que el conocimiento se genera por un grupo privilegiado que está aislado del resto de la sociedad es de entrada fundamental. Y por otra parte, ¿verdad? Dejar de estar diciendo, bueno, es que la gente que no nos entienda es porque le falta conocimiento, ¿verdad? Es que nuestro papel también generar no solo el producto de publicación científica. Tenemos que aprender otras formas de mediar ese conocimiento para que llegue a muchos más públicos y lugares. Pienso muchísimo en los medios de comunicación de nuestras universidades, ¿verdad? En la radio, en la televisión, ¿verdad? Lo que puede generar con podcasts, ahora que están tan posicionados, que son otros medios de abrir este diálogo, de abrir esta discusión y de llevar otras voces que no sean solo la de la persona que tuvo la posibilidad de estudiar, ¿no? O de estar en un puesto académico. Pero totalmente de acuerdo que es necesario cuestionarlo, ¿verdad? Hay muchas opciones, igual que pasa con los softwares privativos, ¿verdad? Se han ido generando opciones para resistir a esta tendencia más neoliberal, más comercial, de que el conocimiento también es un producto, ¿no? Y es también privativo, ¿no? Entonces yo celebro también estas posibilidades y bueno, la Universidad de Costa Rica ha hecho un papel muy importante también en irse moviendo hacia softwares de acceso libre. Nos queda ahí otras cosas que trabajar, ¿verdad? Más en términos de cómo manejar esas herramientas de manera que sean realmente de utilidad para la producción científica y también para las comunidades con las que trabajamos. Muy bien dicho. Sí, muchas gracias. Efectivamente, la divulgación de la ciencia en palabras sencillas es primordial para que ese conocimiento se expanda más allá de la comunidad universitaria. Coincido en ese punto. Hay una cosa, no sé si me permiten la palabra un momento. Adelante. A mí me gusta, digamos, pensar en que podemos ser una sociedad cosmopolita, ¿verdad? De que podemos integrarnos con diferentes culturas, pero la globalización no permite la colaboración horizontal. Son esas ondas en el agua, pero supuestamente todo es hacia el centro.
Entonces nosotros conocemos más gente en Estados Unidos en investigación que gente en Colombia o en Guatemala o en Honduras. No tenemos casi contacto con la gente que está muy cerca de nosotros. Entonces es muy importante, digamos, tener nuestros contactos en el norte, eso es fabuloso, pero también pensar en que podemos tener contactos aquí cerca, gente que tiene nuestras propias experiencias, porque yo no sé si les pasa a ustedes, cuando ustedes van a una conferencia en un país desarrollado, sus problemas son problemas del primer mundo. Y está esa frase, problema de primer mundo, ¿verdad? Cuando la gente se queja por algo que para nosotros nos parece insignificante. Y vos, como desde país desarrollado, te sentís incómodo, ¿verdad? Yo me siento incómodo porque una persona dice, es que me bajaron el grant y ahora solo tengo $40,000, o tengo pocos postdocs y yo no tengo ninguno. Entonces es muy interesante que pensemos en un mundo cosmopolita, pero digamos que también se integre hacia los lados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta discusión. De hecho, la tercera pregunta que tenemos tiene que ver con este puente entre la academia y, por ejemplo, otras instancias del quehacer humano, como son la toma de decisiones al sector gubernamental, el sector privado. Sé que cada uno de ustedes tiene experiencia justamente en esa incidencia, ¿verdad?, con otras áreas, porque justamente la academia tiene un gran incentivo, que es la publicación. Publique, dónde se publica, con quién, en qué revistas, ¿verdad? Y en ese sentido, la pregunta que hacen tiene que ver con qué opinan ustedes de esas otras formas de generar impacto desde la academia. ¿Cómo medir el éxito de esas otras formas de medir impacto que puedan ser, ya sea impactar la toma de decisiones a nivel gubernamental, la del sector privado, por ejemplo, generar impacto en comunidades? Entonces esa es la pregunta, más allá de las publicaciones científicas, ¿cómo medir el impacto de un científico y de una científica? Quien desee tal vez aportar primero. Pablo, adelante. Hablo mucho. Me paran si estoy hablando más paja de la cuenta, ¿verdad? Me pagan en el video. Laura o Juan Diego me pagan. Eso es muy importante. Hay un aspecto, digamos, que uno observa, y es que en Costa Rica, por cuestiones, no sé, de nuestra pequeñez, no suele haber un buen diálogo entre la academia y el sector privado. Entonces privan muchos juicios de valor ideológicos que yo no veo que eso exista en Taiwán o en Alemania o en las economías desarrolladas. O sea, digamos, en Alemania un físico o un químico no es un infiltrado comunista, ¿verdad? Que eso a veces se escucha. Entonces, o digamos que desde nosotros en la academia vemos con recelo a la gente que viene en el sector privado. Entonces, lo que yo sugiero es que abandemos, digamos, las posturas ideológicas. Tratemos de dialogar un poquito más con el sector privado, digamos, con grupos que a veces no son muy amigos de la Universidad de Costa Rica, y dar a entender de que nosotros podemos tener un impacto positivo sobre ese tipo de actividades. Nosotros podemos ayudar a la banca a que gerencie mejor sus proyectos. Podemos ayudar mejor, digamos, a las empresas en los parques tecnológicos, en las zonas francas, a ser más productivas. O sea que tenemos que abandonar ese tipo de posturas de país en desarrollo, ¿verdad?, para empezar a cooperar, porque nuestra productividad tecnológica es baja, y lo dice la OCDE. Digamos, la cantidad, pues, perdón por hablar de esto, ¿verdad?, pero esos son términos económicos, pero nuestra productividad por persona por hora sigue siendo muy baja porque hay un input tecnológico muy bajo. Y eso impacta en el nivel de vida en Costa Rica. Entonces nosotros tenemos que ir hacia la empresa privada y decir, vea, yo no tengo ninguna ideología, soy simplemente una persona académica y deseo ayudar. Y deseo tener proyectos con usted, ¿verdad? Porque si nosotros también nos enchompipamos y asumimos una actividad defensiva hacia ellos, esto no se va a acabar. Nosotros tenemos que ir y acabar. Y es muy importante para esto que la universidad tenga canales de difusión todavía más influyentes, porque nosotros tenemos que contar la historia desde nuestra perspectiva también, ¿verdad? En Costa Rica, la propiedad de los medios de comunicación está muy concentrada por cuestiones históricas que yo no comprendo. Entonces,
a la hora de entablar este tipo de conversaciones, son solo muy pocos, digamos, los actores los que participan. Entonces es crucial que la OCR cuente historias positivas de impacto social de nuestro trabajo, ¿verdad? Muy pocas veces es posible convencer a alguien desde el lenguaje académico, técnico, ¿verdad? Nuestros amigos sociólogos probablemente son muy buenos en eso, pero la gran mayoría de la sociedad no comprende ese tipo de lenguaje. Entonces tenemos que contar historias, historias positivas de cómo el trabajo de Laura, de Juan Diego y de todos nosotros hace que la gente viva mejor. Creo que así es como vamos a tener un impacto social más profundo, ¿verdad? Y perdón de nuevo si hablé más de la cuenta. Tal vez Laura, Juan Diego, que quieran referirse a ese cómo medir el éxito del impacto de un científico o de una científica más allá de las publicaciones. Yo creo que es un reto constante y es algo que tenemos que trabajar aún mucho, mucho, mucho en Costa Rica. Hay como una idea de separación, que la academia anda por un lado y que las instancias públicas, la gestión institucional, ¿verdad?, que toma decisiones o el hacer política es aparte. Y este puente, volviendo a la metáfora, yo creo que se ha trazado en diferentes momentos, pero en algunos se ha engrosado y en otros se ha enflaquecido y en otros yo diría que se cayó el puente completamente. Pero hay que armarlo constantemente, o sea, no es algo estático ni es algo que está ya dado, sino que hay que construirlo. Y siento que es responsabilidad tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales de estar reforzándolo. Lo que ocurre, bueno, hay una gran investigadora, Donna Haraway, que ella nos habla de la relación entre especies, ¿no? De cómo visualizar esto. Y me llama la atención que Pablo comenzara con las orquídeas, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay un elemento central que podríamos como retomar de esta mesa, en el sentido de cómo nos vinculamos con las especies, ¿verdad? En mi caso, con la sociología, entre especies humanas y con las especies no humanas. Eh, pero más allá de que solo estemos quienes investigamos detrás de un microscopio, ¿no? A ver si me explico mejor. La idea de que hay una diferencia, una separación completa entre el mundo de la cultura y de la naturaleza. Y ahí Donna Haraway nos dice, somos naturaleza y somos cultura y, ¿verdad?, seguirlo separando es una expresión de nuestras relaciones de poder, ¿no? Y de decir, yo no tengo que ver con las plantas o son algo aparte, son decorativas, cuando son parte de nuestra vida, o sea, sin las plantas no comemos y sin el aire que, ¿verdad?, generan, no podemos respirar. Y si algo la pandemia nos ha dejado es tener más conciencia de la importancia de lo que respiramos y de cómo nos relacionamos con ese afuera y esos adentro, ¿no? Entonces yo pienso que hay un elemento crucial, ¿verdad? Que de repente más reciente de cuestionar esa separación tajante entre quien investiga científico y quien es investigado planta, animal o ser humano distinto, ¿no? Y cuestionar, y creo que el esfuerzo que ustedes hacen con estas mesas nos hace volver a ver hacia adentro, ¿no? Volver a ver hacia la universidad y nuestras prácticas cotidianas. Entonces, ¿cómo pensar si es exitoso o no? Yo creo que más que en el éxito y enfocarnos en el éxito es en las posibilidades de generar redes con esas otras áreas. Cómo las universidades podemos construir esta red con la asociación de vecinos, ¿verdad? De la misma forma que podemos establecerla con una cooperativa o con una institución pública o con una institución privada, que tiene que ver con esa situación del río contaminado de la empresa, por la empresa o por nuestros desechos del hogar o por nuestra basura, ¿verdad? No como entidades separadas. Y ahí es donde yo creo que sí hay una cuestión crítica, porque nos ha costado ver las continuidades, ver las conexiones que existen, ¿verdad? No es que el río se contamina solo, no es que el río está, ¿verdad?, sucio por la persona que vive a la par del río, ¿verdad? Eso viene de mucho más atrás, viene con una historia previa
y tiene que ver con nuestras dinámicas de vida en la sociedad actual. Entonces, yo lo plantearía desde ahí para no extenderme, pero me parece fundamental cuestionar estas ideas de separación entre especies. ¡Hola, hermosa! Bienvenida. Y muchas gracias por la pregunta. Tenemos una pregunta. Muchas gracias, Laura, también por tu intervención. Una pregunta en el chat de la plataforma del Zoom que dice, con respecto a pagar para que sea un open access o no hacerlo, esto tiene un efecto a nivel de citaciones. ¿Creen que es importante considerar otras revistas de menor impacto para publicar o es mejor publicar en una revista de impacto y que las personas tengan que pagar para acceder a esta información o artículo? Pablo contestaba ahí mismo en el chat, lo leo para poder compartirlo con la gente que nos está viendo desde el desde el Facebook de la oficina, que dice, es una trampa mortal. Si no publicas en revistas de impacto, según de tu índice H y los entes internacionales pueden ignorarte. Debes de dar la lucha para que nos reduzcan o nos eliminen esos cobros. Por otro lado, debemos dar la lucha para reforzar nuestras revistas locales y tenemos cómo defendernos. No sé si Pablo quiere agregar algo más, o Laura o Juan Diego. Perdón, ahí por hablar más de la cuenta. Sí, tenemos dos formas de dar la lucha. Una, que nos quiten esos cobros. O sea, realmente es eliminarlo. Somos un país en desarrollo. No podemos, no tenemos cómo pagar eso. Es que es cruel, ¿verdad? La OCR ya destina... O sea, el funcionamiento de la OCR es un sacrificio de nuestra sociedad, ¿verdad? Y por otro lado, también tenemos revistas locales que podemos tratar de reforzar, ¿verdad? Hay formas de cooperar con revistas, digamos, yo coopero con la Lancastriana, Biología Tropical, he trabajado con la Mesoamericana, entonces cuando nos involucramos en las actividades editoriales de esas revistas, las estamos reforzando y también estamos dando la lucha. Entonces, en mi opinión, es por ambos lados, quitar esos cobros en las revistas del extranjero y luchar para que nuestras revistas locales mejoren también. Gracias. Gracias a vos. Laura, Juan Diego, ¿algo que quisieran agregar? Sí, yo quería aportar un par de cosas también en relación a la pregunta anterior de cómo medir el impacto de la investigación de una forma como alternativa. Yo creo que, y que se relaciona con esa otra pregunta, yo creo que un elemento importante es qué es lo que nosotros estamos investigando, ¿no? ¿Cuáles son nuestros problemas de investigación, nuestras líneas de investigación? Porque es cierto que hay que recordar que somos financiados por el pueblo costarricense, por el país, y que nuestras temáticas deberían ir acordes a resolver problemas nacionales, ¿no? Y no tanto, digamos, algunos temas que pueden estar de moda dentro de la ciencia en general de países de primer mundo, pero que no son problemas que nos atañen, digamos, o que sean prioritarias para nosotros en nuestro país. Entonces yo creo que lo de la línea de investigación y divulgar siempre, no solamente en el espacio académico, sino en otros lados, eso es como bastante importante. Lo cual probablemente nos lleve como a un impacto en nuestras citaciones, ¿no? Porque de ahí, pues las cosas que pasan en Costa Rica tal vez no sean tan relevantes en el resto del mundo o en grandes partes del mundo, pero hay un poco que lidiar con eso. Y luego lo otro, en relación a esa última pregunta, yo creo que hay que diferenciar lo de pagar para publicar y el acceso restringido a la investigación, porque a pesar de que se relacionan, no es exactamente lo mismo. Digamos, una revista, uno puede publicar de forma gratuita, pero tener acceso restringido, que es lo que pasa, digamos, como la mayor cantidad de revistas. O, además de que tienen acceso restringido, nos cobran para publicar, ¿no? Es como otra, digamos, restricción más hacia nosotras. Y ahí sobre dónde publicar o no, eso es claro que es un tema muy difícil, porque dentro de las métricas que siempre, de las cuales a nosotros nos hacen sentir orgullosos de la U, cuando decimos es la mejor U de Centroamérica, de la Tanta, de América Latina, tal, una de las métricas que tiene mayor peso en esas evaluaciones es el lugar en el cual nosotros publicamos nuestros artículos. Y ahí no hay una salida fácil, y mi recomendación, como decía, desde un principio sería, o lo que yo he hecho, sería intentar divulgar, usar los preprints, uno publica donde puede, si es de gran impacto, mejor, porque eso garantiza que más personas alrededor del mundo puedan acceder a la información que uno produjo, pero siempre garantizando que esa información sea de acceso público en los repositorios de la universidad, que es
fundamentalmente quienes nos han financiado la investigación. Es como, yo personalmente juego como a las dos bandas, ¿verdad? Y bueno, intento publicar lo más alto posible, ahí o nos va bien o nos va mal, ahí con sus brincos y saltos, pero siempre garantizando que eso se encuentre público en el repertorio de la U y además intentar divulgar hacia un público mucho más amplio ese conocimiento, que yo creo que en cada área del conocimiento, no es lo mismo en psicología que en física o agronomía, pues ahí debería enfocar cuál es el público meta o el sector que le interese como divulgar el conocimiento que uno haya producido. Muy bien, muchas gracias, Juan Diego. Laura, no sé si quieres agregar algo. Sí, digamos, hay diferencias en esta situación. Por ejemplo, la gente que logra publicar artículos científicos, aunque sea de nuestros países, pero en inglés. Entonces ahí va a tener una, ¿verdad?, recepción distinta, sea dependiendo de la revista también, eso va a variar. Yo recalcaría la importancia de apoyar nuestros espacios de publicación a nivel de la universidad, ¿no? Hay varias universidades allá en Costa Rica que tienen espacios súper importantes que podemos apoyar y que están indexadas, que ahí es donde hay un criterio bastante importante también en dónde publicar y dónde, ¿verdad?, qué impacto puede generar algo que usted publique. Si la revista está indexada, hay una posibilidad muy grande de que tenga, ¿verdad?, una divulgación más allá de los términos nacionales, aunque la revista sea de carácter local. No sé, pienso en la revista de Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica, como una de las que más he apoyado, o la revista Reflexiones. ¿Verdad? Entonces hay elementos en los que se pueden aprovechar. Claramente las ciencias naturales tienen otros, ¿verdad?, elementos de peso que yo creo que ahí en las ciencias sociales hemos logrado resistir, pero también yo apostaría a la cuestión de las editoriales alternativas. Hay líneas de trabajo y de publicación que son editoriales alternas, como puede ser Claxo, o también hay otros elementos como más de proyectos de conjunto, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos grupos de trabajo? De una instancia como Claxo, a veces aparecen publicaciones colectivas. Entonces hay un tema también como de buscar una diversidad grande de opciones, no quedarnos en una sola y no pensar que por ser de paga exclusivamente es la que va a tener mejor éxito si lo publicamos ahí, ¿verdad? Y también está todo el tema que yo quisiera mencionar para que no se quede así como la cuestión de que la escritura es un trabajo sumamente complejo y complicado, que requiere también muchos rechazos, ¿verdad? No estamos hablando solo de experiencias exitosas, también hay que tener en cuenta que si se van a meter a este asunto, hay muchas situaciones en las que van a recibir, ¿verdad?, el rechazo de su documento o mejoras que hay que hacer para poderlo comunicar a públicos más amplios que los de nivel nacional. Es como una telenovela de Televisa con mucho sufrimiento y lágrimas. Sí, porque a veces solo se ve el premio o el final, pero ¿verdad?, detrás de eso a veces hay artículos que tardan en producirse años, ¿verdad? O que una fue elaborando con mucho cariño, ¿verdad?, durante las clases, con estudiantes, en diálogo con las comunidades, y que llegó el punto en el que, ¿verdad?, se animó a mandarlo, como decimos, y lo logró publicar, ¿verdad? Pero que tal vez no tenía la urgencia de cumplir con un plazo de un proyecto o de entregar, ¿verdad? Que ahí hay otro elemento que yo quisiera mencionar antes de que deje la palabra, que es el de las presiones en torno a la competencia, ¿verdad? Hay toda una lógica en la noción neoliberal de academia, y ahí Carmen Camaño con su investigación ha trabajado muchísimo esto, en la que se exige cierta cantidad de artículos, muchas publicaciones al año para que un investigador o investigadora sea respaldado por las instituciones, ¿verdad? Acá lo vemos en México, entonces uno, ¿verdad?, se cuestiona realmente, ¿verdad? Porque cuando conoces el dolor, el sufrimiento de telenovela y demás, pero de la vida real que hay detrás, como señala Pablo, yo creo que ahí tenemos que cuestionar también esta lógica productivista y despiadada, porque hay salud de por medio, hay vida de por medio, vida familiar, vida social, que se está viendo totalmente marcada y destruida por esta noción de que hay que producir, hay que generar X cantidad al año. Y no sabemos tanto de la calidad de lo que se produce, ¿verdad? Pero lo dejo por ahí para discusión.
Pablo, que está. Pablo. Yo una vez puse en Facebook que nosotros, la gente en la academia en América Latina, somos como escritores malditos. Publicamos y publicamos y nadie nos lee, nadie nos da pelota, pero tenemos que asumirnos como escritores muchas veces, ¿verdad? Donde estás escribiendo, querés contar tu historia, tenés que forzarte a escribir enfrente de una computadora porque pueden ser historias muy buenas, ¿verdad? Entonces, digamos, darle la vuelta a la tortilla, digamos, no solo soy un académico que tiene que investigar, sino que soy un escritor al que le gusta escribir, aunque no me lea nadie, o me lean 10 años después. Yo creo que se vuelve más llevadero así. Sí, y a veces ni entre los mismos colegas, ¿verdad? Lamentablemente hay otro elemento ahí, ¿verdad? Que analizar, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Se publican cosas y uno dice, bueno, de repente esta discusión ya la teníamos como andada por otros rumbos, pero no nos estamos leyendo al entorno de nuestros países o de nuestra misma universidad, ¿verdad? Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo también importante de reconocimiento de este trabajo, de esta labor. Y bueno, ya la otra parte es más de relaciones interpersonales, ¿verdad? Porque también en la academia no está exenta de conflictos y de tensiones, ¿verdad? Hay un tema también de egos importante que a veces impide que se reconozca el trabajo de muchas personas. Entonces, no, nada más lo voy a dejar en el aire como un aspecto, pero ¿verdad? Es increíble lo que marca eso, algunas tendencias de conocimiento, ¿no? Yo Claro. que lo veo más desde los conflictos y el poder y la cuestión política, y que siempre me interesa muchísimo, aparte del chisme, pero es una cuestión que es real. O sea, hay personas, hay colegas que no leen, por ejemplo, producción de mujeres por una cuestión de prejuicios de género o de personas jóvenes porque sienten que, ¿verdad? Se tiene que llegar a cierto número de años para poder confiar en lo que una persona publique, ¿no? Entonces Claro. también hay criterios adultocentristas, hay criterios de misoginia, e incluso, ¿verdad? Que tenemos que mostrar porque no es ajeno a la academia. Bueno, con esto, entonces los invitamos a todos a seguir escribiendo, seguir concursando por fondos, seguir publicando, para que esas redes, esas alianzas crezcan y se fortalezcan y se reconozcan también. Aprovecho, ¿verdad? Para agradecerle tanto a Pablo como a Laura y a Juan Diego por la participación, por el tiempo. Estamos, creo que todos en usos horarios distintos, así que muchísimas gracias por conectarse y estar con nosotros el día de hoy. Para concluir, vamos a proyectar un video de nuestra oficina, la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, en que les vamos a compartir toda la oferta que regularmente atendemos desde la UAICE para el buen aprovechamiento de la comunidad universitaria completa. Sin embargo, hacemos la aclaración, es nuestra responsabilidad de indicarles que por las políticas institucionales relacionadas a la atención de la pandemia y con la contención de gastos, actualmente se encuentran suspendidos los viajes al exterior con apoyo financiero para la movilidad estudiantil, becas cortas a personas docentes y administrativas, así como la posibilidad de viáticos al exterior para personas funcionarias administrativas, docentes y estudiantes. En cuanto todas estas iniciativas se reactiven, se los comunicaremos con muchísimo gusto. De momento los dejo con el video. Agradezco a los 3 panelistas por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos al ratito. No hemos puesto la diplomacia científica y la diplomacia cultural como pilares de la internacionalización. En este contexto, nuestra oficina ofrece a toda la comunidad universitaria las siguientes oportunidades para apoyar su desarrollo profesional y científico. Si usted es una persona docente o administrativa que desea realizar estudios en el extranjero, puede contar con el apoyo del programa de becas de posgrado al exterior para cursar una especialidad, maestría o doctorado. Este es un programa que envía personas a formarse en los mejores programas de educación del mundo. Este trámite debe hacerse en estrecha coordinación con su unidad base. Si usted es una persona docente o administrativa que desea participar en eventos internacionales de actualización profesional o realizar estadías en alguna universidad en el extranjero por un mínimo de 8 días y hasta un máximo de 1 año,
puede aplicar a nuestro programa de becas cortas. Esta herramienta busca impulsar su carrera científica y su inserción en redes internacionales. Entre 2010 y 2020, la oficina ha apoyado la realización de 540 becas de corta duración en 293 instituciones de 45 países. También tenemos a disposición el programa de académicos visitantes, que le permite financiar la visita de personas docentes e investigadoras provenientes de universidades de prestigio alrededor del mundo a su unidad académica, fortaleciendo así la alianza científico-cultural de la UCR con el mundo. Entre el 2015 y el 2020 se atendieron 1.061 académicos visitantes con un promedio de 210 por año. Si desea contactarse con la diáspora de docentes y personas administrativas UCR que actualmente estudian en el extranjero, con el objetivo de explorar colaboraciones de trabajo conjunto, cuente con el apoyo de nuestra oficina para establecer esta conexión. Si desea incentivar la movilidad estudiantil en su unidad académica, cuente con nuestra asesoría y red de convenios internacionales para hacerlo realidad. Finalmente, si desea establecer una alianza a mediano o largo plazo con alguna universidad en el extranjero, le podemos asesorar sobre los productos de internacionalización disponibles, convenios, redes, cursos COIL, entre otros, y que nos permitirán fortalecer la proyección internacional de la UCR. Somos UCR Internacional y velaremos por construir puentes hacia ecosistemas de innovación que fortalecerán la ciencia UCR y costarricense. Para más información, contáctenos y síganos en nuestras redes sociales.